Buenos días. En nombre del Gobierno Nacional, de la Contaduría General de la Nación, entidad que represento, un saludo especial. Y de igual manera un saludo para los miembros del equipo de PwC, la doctora Liliana Ochoa, el doctor Luis Alfonso, el doctor Juan Cross, el doctor Mauricio Arias, al invitado chileno, colega Miguel Ángel Cornejo, a mi colega de profesión Jorge Castañeda, por supuesto un saludo también especial al teniente coronel Cortés y sin lugar a duda a quienes engalanan este auditorio del Centro de Convenciones el día de hoy. Servidores públicos del orden nacional y del orden territorial, que han aceptado esta invitación para hablar un rato y entregarles información de primera mano en torno a lo que son y es el momento actual de lo que es la convergencia por la cual está atravesando el país en estos procesos de globalización contable. Hablar ante tan dilecto auditorio como son todos ustedes, profesionales de diferentes disciplinas académicas y de diferentes saberes, donde también han hecho convergencia académicos de diferentes universidades e instituciones de educación superior, pues es más que satisfactorio en el entendido que la cosa pública, con la anuencia de ustedes, antes de empezar el tema, voy a presentar unos 7 ayudas para ubicarnos en el contexto de lo que es la cosa pública, porque la cosa pública hoy en día, en estos procesos de lo que es el acomodamiento internacional de las finanzas de los países y de los estados, preparando esta conferencia, me acordé del Congreso de Angosturas. En el Congreso de Angostura hacía esta referencia Simón Bolívar. Y hoy en día toma plena vigencia en estos procesos de acomodamientos en el marco de lo que es la nueva arquitectura financiera internacional por la que está atravesando el mundo a raíz de los procesos de globalización. Este es nuestro país, una radiografía muy rápida. No me voy a poner a leer lo que dice esta ayuda, sino simplemente como para ubicarnos en un contexto que es nuestro país, porque a muchos de pronto se nos ha olvidado que nuestro país es un territorio de 2.198.748 kilómetros cuadrados, la parte continental y la parte litoral. 32 departamentos, 1.101 municipios, y eso es nuestra república. Una república es un país de regiones, 5 regiones que están ahí. Eso hace la multiculturismo en nuestro país, las costumbres, todo eso impacta en el quehacer de un Estado social de derecho, donde el Estado social de derecho tiene unas características de descentralización, de autonomía, de democracia, de participación, el pluralismo. Todo esto necesariamente tiene que ver con la contabilidad del buen gobierno de las organizaciones en un nuevo concepto de rendición de cuentas. Este tema de buen gobierno son prácticas universales. Y la contabilidad tiene que ser una práctica universal que acompañe las políticas de buen gobierno. Porque si es buen gobierno, eso implica prosperidad en las organizaciones, implica prosperidad en el Estado, implica prosperidad en el derecho privado, en el derecho público. Asimismo, estos son temas que no son ajenos a este dilecto auditorio, independientemente de la forma de vinculación en que estemos todos. El tema de responsabilidad social frente a la gestión del Estado. Y en la gestión del Estado todos estos papeles, todos estos
puntos que están ahí, estos 7 puntos, juegan directa o indirectamente con nuestro quehacer profesional. Por ejemplo, mis colegas que ejercen la revisoría fiscal, en el tema, por ejemplo, de prácticas operativas justas, de asuntos del consumidor, el tema medioambiental. Ese es un tema de responsabilidad social. Y la responsabilidad social es un gran campo que al Estado no le es ajeno, por supuesto que no, por la gran responsabilidad que tenemos quienes estamos vinculados con el Estado. Y el Estado en estos procesos aperturistas, necesariamente es en unos procesos de globalización de economías. Las economías impactan la tecnología, lo económico, lo social, la independencia, lo cultural. Y aparece en este tema unos pilares fundamentales como son, vuelve y aparece el tema de la responsabilidad social, el tema de la ética y el tema de la globalización, que son procesos dinámicos por los que está atravesando el país. Entonces, si el mundo se ha globalizado, las economías se han globalizado, eso ha impactado necesariamente que la contabilidad también se haya globalizado. Y se ha globalizado a partir no de la ley 1314, esto es de tiempo atrás, del 2160, del año 86, quienes tenemos algunos años de vida, recordemos que fueron las primeras aproximaciones a todos estos temas de la nueva contabilidad alineada a prácticas de buen gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que en temas de transparencia, necesariamente, algunas personas hablan de las 3 E's de la administración pública, el tema de la eficiencia, la efectividad y la economía. Yo le agregaría otras 2 E's, la equidad y la ecología. Serían las 5 E's de la administración pública. Y observen ustedes que siempre juega un tema importante, transparencia para claves para una buena gestión pública frente a eficiencia, efectividad y economía. Y las otras 2 E's que les referencio. Desde la Carta Constitucional se habla, y en este mismo salón fue donde funcionó y operó la Constituyente del 91, ¿cierto? Y allá en la Carta incluyeron los términos de ecología. Hoy, en pleno fenómeno del Niño, ¿qué impacto tiene eso? Mucho, y en la gestión pública muchísimo. Entonces, estos temas tienen que ver en temas de transparencia, con esto que aparece del lado izquierdo de ustedes, y en temas de eficiencia y efectividad con las 3 puntos que están del lado derecho, a los cuales no me voy a referir. ¿Por qué? Porque ese es un marco contextual general, donde en temas de política de regulación contable pública, que por mandato constitucional le corresponde a la Contaduría General de la Nación, creada por la Ley 298 del 96, en desarrollo del 354 de la Carta, pues lógicamente estos temas de convergencia contable por las que está atravesando el país, necesariamente es para ese 1.147.000 de kilómetros cuadrados que es la parte territorial y la parte insular, San Andrés y Providencia, que le impacta a todo un escenario de entidades públicas. Esta es la radiografía nuestra. Observen ustedes que esta es las entidades públicas que nosotros tenemos bajo nuestra jurisdicción a hoy, que consolidamos 3.806 entidades, el último informe que presenté al Congreso General de la Nación en el último balance dictaminado por la Contraloría General de la República, el cual les comentaré muy rápidamente ahora. Observen ustedes que aparece el nivel nacional, aparece el nivel territorial y aparece el sector público. Nosotros, a diferencia de otros países, porque había una pregunta ahora rato en el tema de consolidación, nosotros consolidamos y elaboramos 3 estados financieros consolidados. Consolidamos el nivel nacional, que es la Hacienda Pública Nacional, el nivel territorial, que es la Hacienda Pública Territorial, y por supuesto tomamos Sistema General de Regalías y tomamos el Banco de la República y elaboramos un nuevo balance, que es el balance del sector público. Observen ustedes que el nivel nacional, 348 entidades, las que dependen del presupuesto general de la Nación, las entidades territoriales, 3.456, y obsérvese que tanto a nivel nacional, el señalizador perdón, aparecen a nivel nacional empresas
y a nivel territorial también aparecen empresas. Los que son conocedores del actual régimen de contabilidad o el que estaba vigente, porque las modificaciones que le hemos hecho, apunta a que ese régimen se aplicaba transversalmente, independientemente de la categoría de que fuera empresa o que fuera una entidad de gobierno. Eso que nos hizo pensar a nosotros en la contaduría, que al elaborar estos estados financieros que aparecen ahí, que son los últimos presentados al Honorable Congreso por mandato de la Carta a finales del mes de junio, estos estados financieros consolidados a diciembre 31 arrojaron estas cifras, simplemente por cultura los traje, a diferencia de otros países que la información contable no está para los socios del Estado. En la primera ayuda ustedes observaron que nosotros somos entre 47.5 y 48 millones de habitantes. Esos somos los socios de este país, los colombianos. Y los colombianos debemos saber esto. Esta es la información consolidada, miren. Aquí está el nivel nacional, nivel territorial, el Sistema General de Regalías, Banco de la República, y este es el agregado, menos las eliminaciones, este es el balance del sector público. Observen ustedes, 1.029 millones de pesos el agregado y un consolidado luego de eliminaciones de 993.7 billones de pesos. En los pasivos, 841. El patrimonio, obsérvelo a nivel nacional, 145.8, a nivel territorial 231, para un neto de 130, observen ustedes aquí que hay 145.8 billones de pesos en el nivel nacional, o sea, los que dependemos de las 348 entidades públicas. Ese es un efecto grandísimo, es un patrimonio negativo del Estado. Y a pesar de que en el año 2011 y 2012 lo recuperamos en algo de 35 billones de pesos, con unos ajustes contables que hicimos muy fuertes al balance de la Hacienda Pública Nacional. Entonces, ¿por qué traigo estos temas? Porque en el proceso de convergencia va a haber unos impactos grandísimos en los estados contables de las entidades públicas cuando se hagan los análisis y depuraciones de las cifras que aparecen en las diferentes cuentas activas y pasivas. Por ello, nomás démonos cuenta en los ingresos, exactamente está igual por cada una de los niveles de la hacienda pública, ¿cierto? El nivel nacional, una pérdida de 46.4 billones, nivel territorial 19.1, Banco de la República una pérdida de 1.1, Sistema General de Regalías 2.7 y una rentabilidad del sector público en menos resultados de 25.6 billones de pesos por el impacto que tiene el resultado del nivel nacional frente al nivel territorial. Esos comportamientos necesariamente, cuando nosotros evaluamos los procesos contables al interior de la contaduría, lo primero que hicimos en el devenir en el año 2011 fue colocarle un frenazo al proceso de convergencia como se venía desarrollando en la contaduría. Primero, hicimos un ejercicio sobre un escenario académico, que esta propuesta no es mía, simplemente de un docente de la Universidad de Antioquia, que lo tomamos como referente en lo que dice la Ley 1314. La Ley 1314 habla de convergencia, pero hay unos términos de adopción, armonización, adaptación, y nosotros somos países en desarrollo y países en transición que modificamos nuestros modelos contables. Y esto el IFAC, con la autorización que nos dio para el modelo de entidades de gobierno, ustedes lo van a ver ahora, que se ajustó plenamente a estos ejercicios vinculados a capital global en el mundo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio académico al interior, con los servidores de la contaduría, quienes me acompañan en esta travesía, para redefinir el proyecto de convergencia a estándares contables internacionales. ¿Qué hicimos entonces? Tomamos este ejercicio de normas internacionales, mercados financieros globales, de lo que es el IASB, aplicación de este paquete, y lo que es NIC-SP del IFAC, organismos financieros globales que los aplican, OSD, Banco Mundial, FMI, y entidades de gobierno y sector público. Observen ustedes que en esta convergencia aparece la contabilidad siempre como un lenguaje común, pero un lenguaje común de negocios
y aquí un lenguaje común de los gobiernos. ¿Por qué? Porque en estos procesos los gobiernos tienen que acomodarse al ejercicio de prácticas líderes que necesariamente en la cotidianidad exigen cambios en este proceso. Esta es una ayuda simplemente, es parecida a la otra. Y aparece aquí el tema de las empresas estatales sobre el regulador público y el regulador privado, que es IASBI, el paquete de normas nacionales, el regulador con el régimen de contabilidad pública. Observen ustedes que aquí aparecen las empresas del Estado. Y ese régimen que era único, aplicable con la misma medicina para empresas que para entidades de gobierno, hubo que redefinirlo sobre modelos de contabilidad. Y eso fue lo que hicimos aquí nosotros. El régimen de contabilidad, alinearlo a los dos paquetes de normas, 32 a diciembre 31 de 2014, 38 a hoy con las 6 normas que se expidieron en el primer bimestre de 2015 por el IFAC, y el paquete de normas NIC-NIF, y aquí nos aparecen las empresas del Estado, sobre lo cual algunos están interesados que comentemos algún tema, las que cotizan en el mercado de valores, que captan ahorro del público, y las que no cotizan en el mercado y que no captan ahorro del público. Por supuesto que estas son las que tienen la suficiente robustez, llámense los ecopetroles, de alguno de los cuales ustedes son socios, y creo que les ha ido como regular en estos días, porque estaba a 3.450 pesos la acción y la semana pasada está casi que menos del valor que la compraron a 1.450 pesos. Esos son unos efectos grandes. Y aparecen las otras empresas, aquí están los ISAs, los ISAGENES, las empresas, el holding de empresas de energía Bogotá, y aquí aparecen las empresas que no cotizan, no captan ahorro del público. Y del otro lado aparece en este tema que es el de convergencia de este escenario, ¿cierto? Pero ¿por qué traigo a referencia los dos temas? Porque alguna persona me preguntaba y me decía, ¿y qué tiene que ver NIC o NIF para el sector público? Pues mucho, porque la rentabilidad de estas empresas del Estado, por ejemplo ISAGEN, que dicen que es la joya de la corona, ahora que salió el último fallo del Consejo de Estado o del Alto Tribunal, donde da vía libre a la enajenación de la participación patrimonial que tiene el Estado, Ministerio de Hacienda ahí. Son efectos grandes por la transferencia de la rentabilidad en las utilidades del año siguiente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Eso le impacta tremendamente. Entonces había que abrir ese régimen necesariamente para que las empresas del Estado, que en igualdad de circunstancias con los particulares están ganando negocios en los diferentes lugares del país. El doctor Cornejo sabe que, por ejemplo, ISA es el operador del sistema de transporte masivo en Chile y gana cualquier cantidad de negocios en Centroamérica, en Brasil, en Perú, en Ecuador. Entonces están en un mercado grande, ganando negocios a nivel internacional, y había que colocarlo en igualdad de circunstancias con el privado. Eso fue lo que hicimos entonces nosotros, articular el modelo nuestro en los temas de reconocimiento, revelación y en temas en lo que tiene que ver con presentación y con medición de la información financiera. Entonces articulamos estos 3 modelos, uno alineado en el paquete de NII Full, el 2498, el 3022, pero aquí con una diferencia del sector privado que es NII Pymes 35 normas, y ahorita hablamos sobre ese tema. ¿Por qué lo hicimos? Ya vamos a hablar. Y las entidades de gobierno alineadas a NII SP. Entonces ese régimen de 2006-07 ya lo hemos modificado y le hemos incorporado, por ejemplo, el anexo del 2784 al régimen de contabilidad, y ya incorporamos la 414 para las entidades que no cotizan. Y sobre el tercero, que es las entidades de gobierno, es un documento que estaba en circulación desde el mes de junio en nuestra página y de conocimiento público para recibir todos los comentarios, de los cuales me voy a referir más adelante. Entonces, en el tema de la primera resolución, la 743, es a estas entidades a quienes se les aplica. En el ejercicio que nosotros hicimos, no son más de 43 entidades de derecho público que están en las bolsas, o sea, que captan ahorro del público y están en el mercado bursátil, en la Bolsa de Valores Colombia, en la SEC, en la Bolsa de Lima, en la Bolsa de Sao Paulo, en la de Tokio. Entonces ellos, por su categoría, antes en el
camino que hemos recorrido, hemos aprendido con ellos en estos temas. Entonces, en ese no me voy a referir al detalle, porque, por ejemplo, para satisfacción de ustedes que son socios de Ecopetrol, la semana pasada, antepasada, produjimos una resolución en cuanto al tema de contabilidad de coberturas, por el efecto que tiene la baja del precio del petróleo frente a los ingresos de la nación, que estaba afectando la posición patrimonial y la posición de resultados de Ecopetrol. Es una resolución que sacamos hace 8 días para efectos de darle movilidad durante el primer año de aplicación, o sea, ya están en norma full en la contabilidad de coberturas amparados en la NIF 1 para desarrollar este tema. Pero esa resolución está en la página para que quienes la quieran conocer. Este es el cronograma de ellos, tampoco me voy a referir, ya estamos en 2015, están en periodo de aplicación. Aparece el siguiente paquete, que son las entidades que no cotizan en el mercado, que es un gran universo: las loterías, ¿cierto?, las empresas de licores, las ESES, ¿sí?, las empresas de salud, las empresas de servicios públicos y otras que están en este marco. Este marco tuvo que hacerse un ejercicio de política macroeconómica y de política de Estado para alinear este proyecto con lo que es la Comisión de Estadística de Finanzas Públicas frente al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, en un proceso de articulación por los efectos que tienen estas empresas que no cotizan en el mercado. A estas empresas se les tiene un anexo de la resolución 414. Sobre esta resolución 414, este es el cronograma, y hoy, sobre mi escritorio, a raíz de unos eventos de capacitación que hemos hecho en la ciudad de Cartagena, Montería, que estamos esta semana, en la ciudad de Santa Marta, Medellín y Bogotá, e Ibagué, que también, y de antemano le doy las excusas por algunas incomodidades quienes asistieron al evento de capacitación aquí en la ciudad de Bogotá, porque se desbordó las personas que nos acompañaron y por supuesto la logística que había preparada se nos desfasó, pero esos son problemas internos que los estamos acomodando. Sobre ese tema hay una situación contingente que se nos está presentando y tengo alrededor de 7 u 8 derechos de peticiones donde nos están pidiendo que aplacemos la entrega de información que se vence el 15 de octubre en este tema 2014-2015. Y lo primero que nos dicen es: mire, usted contaduría no nos ha capacitado en este tema y por lo tanto pues nosotros no podemos cumplir con esas fechas. Pero yo he trabajado con otras entidades públicas que están full y están aventajados en esto. En las circulares de cierre que nosotros hemos emitido del año 2011, 12, 13 y 14, le dimos una instrucción a todos los gerentes públicos. Por favor, gerentes públicos es llámese alcalde, llámese gobernador, llámese presidente o llámese gerente. Por favor, en los planes de capacitación que ustedes tienen que hacer por ley y por norma, hagan capacitación en estos temas de la nueva norma, de la nueva contabilidad, bien sea NIF o bien sea NIC-SP. Y me preguntaban: oiga Pedro, pero ¿quién nos capacita en NIC-SP? Le dije: fácil. NIC-SP están fundamentadas en NIF. Pues el que sabe NIF necesariamente tiene elementos sustantivos para apropiarse más fácilmente de las 32 y hoy en día las 38 normas. Y no esperen hasta que salga la resolución reglamentando ese tema. Entonces, ese tema es un tema álgido hoy, lo estamos evaluando al interior de la contaduría en esta semana y a más tardar mañana viernes. Deberemos estar haciendo un pronunciamiento oficial sobre si diferimos este cronograma. En un comienzo hasta este momento, cuando están las cargas, es no. Pero lo único que no tiene reversa son las motocicletas.
Estamos evaluando las consideraciones y vamos a hacer un pronunciamiento sobre este tema de lo que es NIIF, pero aquí se presenta una diferencia con lo que es el sector privado. En el sector privado se cogió el decreto de NIIF Pymes y a nosotros nos decían, cojan NIIF Pymes, que es un paquete más suavizado, es un paquete que tiene menos exigencias. ¿Nosotros qué hicimos? Este documento para producir la 414 lo sometimos a consideración y aprobación del BOAR de IASBI, IFRS. Ese trámite a nosotros nos duró un tiempo, por eso se nos desfasó 2014 hasta que no contáramos con la aprobación del IASBI para sacar el modelo propio para el territorio colombiano, que es la 414. Ese es un modelo no de convergencia full, es un modelo por adaptación de las normas, NIIF, y es lo que están trabajando hoy en día para las entidades de empresas industriales y comerciales del Estado y entidades, sociedades de economía mixta que no cotizan y que no están en el mercado de valores. ¿Qué sucede sobre ello? Efectivamente nos dicen no hay preparación, no hay capacitación. Nosotros hasta donde humanamente ha sido posible hemos hecho los ejercicios de capacitación, pero desafortunadamente la CGN no tiene código rentístico. Nosotros dependemos del presupuesto general de la Nación. Y al depender del presupuesto general de la Nación se nos desfasaron todas las capacitaciones de este año. Primero con todo, con el ajuste presupuestal por el diferencial de la caída de los ingresos del Estado, nos hicieron aplazamiento de unos recursos que nosotros habíamos conseguido para hacer todas las capacitaciones a lo largo y ancho del país del orden de 7.000 millones de pesos, nos los congelaron. Entonces nos dejaron escasamente con 850 millones de pesos para hacer capacitación, que es lo que estamos haciendo en estos días. Para el año entrante tenemos unos recursos, no son muchos, pero creo que sí son robustos, para reiniciar un tema de capacitación para las entidades de gobierno y las entidades de la 414. En esta 414 nosotros hicimos una excepción de la aplicación de NIIF adaptadas con el paquete NIIF Pymes del sector privado, por las asimetrías que se podrían presentar en la aplicación del paquete de normas en procesos de contratación de entidades públicas con los privados. Y ustedes se darán cuenta por qué. Por los efectos de la comparación de la información y los efectos que tienen NIIF Pymes en el patrimonio y en el estado de ingresos o de resultados. Entonces nosotros zanjamos esa discusión con el Consejo Técnico de la Contaduría en esta 414, dándole una excepción a las entidades de gobierno que quisieran compartir y entrar a los mercados de negocios para desarrollar sujeto social, para que fueran a NIIF Pymes para efectos solamente de los negocios. Y zanjamos la discusión con el Consejo Técnico de la Contaduría. Así las cosas, aparece el tema de las entidades de gobierno. El tema de las entidades de gobierno, algunos servidores públicos y colegas de profesión dicen, mire, es que este tema de entrar en la nueva contabilidad pública es un tema bastante difícil y engorroso. Mire, eso no es difícil ni engorroso. Ustedes no se han dado cuenta de una cosa, que el actual régimen de contabilidad ya incorporó desde el año 95, ¿no, doctor Jorge?, el principio de devengo en la contabilidad pública. Y el actual régimen de contabilidad de las 32 normas ya ha incorporado elementos sustantivos de las 32 elementos sustantivos de 15 normas con la resolución 356. Y no se han dado cuenta muchos. Entonces lo que nosotros quisimos fue en ese modelo, hacer un alto en el camino, coger las normas y comenzar a trabajar sobre este tema de lo que es el acomodamiento de la contabilidad frente al tema de las NIC-SP. En este tema de las NIC-SP, pues lógicamente este es un referente muy rápido. Estas son la contabilidad del devengo. Aparecen el ejercicio que nosotros hicimos en la contaduría. Como ya teníamos elementos incorporados en el régimen de contabilidad, ¿qué fue lo que hicimos? Primero que todo, y van a ver en el cronograma por qué nos desfasamos. Ustedes saben que en este tema de la normatividad contable internacional, como son paquetes de normas, aparece un tema de derechos de autor. Y los temas de derechos de autor
lógicamente que si nosotros somos responsables hay que respetarlos. Me demoré un año haciendo la negociación con IFAC para poder utilizar el paquete de normas IFAC, las 32, y en julio de este año en la ciudad de Cartagena firmamos el convenio directamente con el IFAC, sin necesidad de tercerizar como está en el caso de NIIF, que está un contrato del instituto con IFRS, pero el Ministerio de Industria y Comercio tiene contrato para utilizar las normas en el Estado. No, nosotros lo hicimos directamente con el IFAC. Ahí nos costaron unas canas y unos dolores de cabeza, pero pudimos negociar con el IFAC y entonces nosotros tenemos el referente paquete completo de las normas IFAC. Y sobre ese tema, entonces como ya veníamos trabajando sobre lo construido, lo que nosotros produjimos fueron estos dos documentos. Este es un documento que se llama el marco conceptual, que estaba a discusión pública en nuestra página del mes de julio, que lo colgamos. Y este es el documento referente de las normas, que tiene que ver con las normas para reconocimiento, revelación, presentación y medición de los hechos económicos. Estos que recogen, por supuesto, sobre la base del manual de pronunciamientos del sector público, que son este tomo y otro, dos pequeños Larousse, coloquémoslo en esos términos, que para tranquilidad de ustedes pueden entrar a la página de nosotros. En la página de nosotros están todas las normas NIC SP para disposición de cualquier colombiano que las quiera tener y las quiera utilizar. Allá dice, donde dice normatividad, pueden entrar www.contaduría.gov.co y aparece parte 1 y aparece parte 2. Y ahí está todo el paquete de normas referente al esquema de lo que es el paquete NIC SP. Entonces, en ese tema de la normatividad contable internacional del BOAR, del sector público, ¿qué nos dice el IFAC? Que reconoce el derecho de las administraciones públicas y de los emisores de normas nacionales, en este caso la Contaduría General de la Nación, a establecer normas contables y directrices para la información financiera en sus jurisdicciones. ¿Qué le quiere decir esto? Que si usted quiere hacer adopción full, hágala. Caso Costa Rica, que es por ley de la República, y otros países centroamericanos. En el caso de nosotros, en el modelo que hicimos, nosotros en este paquete de normas NIC SP hicimos convergencia por adaptación de normas. Muy parecido al caso peruano y muy parecido al caso chileno. Chile, Colombia y Perú, en el concierto de los 18 países latinoamericanos constituidos en una red de contadurías gubernamentales de América Latina. En el mes de noviembre del año pasado en Santiago de Chile, Colombia tiene la presidencia de lo que es el liderazgo que tiene en materia de contabilidad pública a nivel latinoamericano. Este mes y el mes entrante vienen 3 países a mirarnos cómo estamos trabajando nosotros y mirar cómo estamos en el sistema de consolidación de lo que yo les presenté al comienzo en la norma de consolidación. Entonces, el BOAR fomenta la adopción de las NIC SP y armonización de los requisitos nacionales con NIC SP. Por ejemplo, NIC SP 25, beneficios a empleados. 845.2 billones de pesos, cálculos actuariales del pasivo pensional. 92.3 billones de pesos amortizados y con reservas financieras. ¿Qué dice la norma? Mire, por favor, cuando usted conozca los cálculos actuariales, reconózcalos y regístrelos. ¿Cuánto vale la disminución o el deterioro del patrimonio público de la hacienda pública? 145.2 billones de pesos. Ese
Ese es un ejercicio que estamos mirando de política de Estado, si es la adopción full de la norma o es una adaptación de la norma a las necesidades nuestras. En el caso chileno, pues lógicamente que allá no aplicaron esta norma porque allá existen son los fondos a los cuales muchos de ustedes están afiliados en los regímenes de prima media o en los regímenes especiales del sistema pensional. Esto que está aquí es el listado, mírenlo. Los que están con resaltas son elementos que ya están incorporados en el actual régimen de contabilidad, que muchos de ustedes, como les dije al comienzo, están diciendo, oiga, pero ¿cómo vamos a coger el paquete de las 32 normas y les vamos a trabajar? No, es que ya las han trabajado, ya tienen elementos y herramientas porque lo han hecho en la información contable que se tiene actualmente, ahí están, en esta. La 31, activos intangibles, la NISP 32, que juega un papel importante ahora con esto de la cuarta generación, en lo que tiene que ver con los desarrollos que se dan en la nueva contabilidad. Y aparecen estas, la 33, la 34, la 35, 36, 37 y 38. La 33, que es una nueva norma, otorga excepciones transitorias a las entidades que adopten NIC-SP y por primera vez, y les permite irse a 3 años. La 34, que fue producida el 30 de enero de este año, son similares a las exigencias individuales de la NIC-SP 6 en cuanto a estados financieros consolidados y separados. La 35, estados financieros consolidados, reemplaza los requerimientos y exigencias de la NIC-SP 6 en cuanto sobre estados financieros consolidados. En el caso nuestro, que venimos consolidando de tiempo atrás a través de una plataforma informática que es el Consolidador de Hacienda de Información Financiera Pública, pues lógicamente que nosotros ya tenemos experiencia ganada en estos temas de consolidación de información contable, y para que ustedes lo sepan y seamos orgullo a nivel de Latinoamérica. Somos, junto con algunos países, en el caso, por ejemplo, de Brasil, que presentamos información consolidada y agregada de todo el sector público. Allá lo dijo mi antecesor, Chile no consolida información. ¿Por qué? Porque el regulador contable público en la República de Chile es la Contraloría General de la República. Y únicamente hace son ejercicios por sectores en materia de contabilidad. Chile ya entró en 2015 full en regulación contable pública, estándares contables internacionales. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la 36, son registros similares en NIC-SP con la 7, con la NIC-SP 7, que tiene que ver en inversiones en asociadas. Entonces lo que hacen este paquete de norma, y lo mismo con inversiones en temporales. Y en lo que tiene que ver con la 37, que son acuerdos conjuntos, clasifican los acuerdos conjuntos y tiene que ver con los derechos en los registros en los activos y las relaciones y obligaciones que se dan en los pasivos, y esta clasificación tiene que ver con la participación en negocios conjuntos. En cuanto al tema, la 38, revelaciones y participaciones en otras entidades. Simplemente haces un ajuste en todo lo que nosotros venimos haciendo cuando consolidamos la información contable. De tal suerte que si nosotros miramos este ejercicio que hemos hecho en la contaduría, pues nosotros es mucho el camino que hemos recorrido, es mucho el aprendizaje que ya se tiene. Por tanto, que está aquí en esta ayuda, fue lo que nosotros colocamos a discusión pública, Nos llegaron alrededor de unos 26 o 27 comentarios de la academia, de algunos contadores del país, de algunas entidades públicas, de la Federación Nacional de Cafeteros, de algunas superintendencias, y este documento que estaba a discusión, los que ya les mostré, el marco conceptual y el paquete de normas de reconocimiento para revelación, presentación de los hechos económicos, lo acabamos de consolidar el lunes de esta semana.
Ya lo consolidamos, ya lo pusimos a discusión pública en un proceso de democratización y de culturización contable para el colombiano que quisiera opinar sobre este nuevo marco regulatorio para las entidades de gobierno bajo el imperio y el amparo de NIC-SP. Ya lo consolidamos, este documento que está colgado en la página, en el transcurso de la semana entrante saldrá el nuevo marco regulatorio que estamos ya las resoluciones para expedirlas, para hacer un ajuste a este cronograma de actividades. Este era el cronograma de actividades que teníamos previsto, 2014, 2015, 16 y 17. 2015 de preparación obligatoria. Se nos corrió 6 meses por los efectos de la suscripción del convenio con el IFAC. Pero una vez suscribimos el convenio, lo pusimos en conocimiento público por los efectos de derechos de autor. Entonces, a este cronograma lo que hemos juntado es de preparación obligatoria y de transición para 2015 y 2016. ¿Qué tomamos nosotros entonces para este paquete de normas? Tomamos el marco conceptual, ¿sí?, que está en el paquete, que caracteriza a las entidades de gobierno, y en cuanto al documento que les mostré, está en la página. Sobre este tema nosotros vamos a iniciar unas capacitaciones en el año primero, pues lógicamente el mes de enero no lo vamos a empezar porque son los procesos contractuales, pero sí vamos a dejar todo listo para que a partir del mes de febrero vamos a iniciar unos temas de capacitación a lo largo y ancho del país. Nosotros somos unos afortunados, porque quien nos está asesorando en este tema de acomodamiento internacional del paquete NIC-SP a las entidades de gobierno es el presidente del BOAR de IPSAS-B, el suizo Andreas Berman, que algunos lo conocen, ¿sí? Entonces, él ha estado trabajando con nosotros en talleres, de los cuales algunos servidores públicos que se encuentran en este auditorio nos han acompañado en talleres de 1 o 2 semanas consecutivas, donde hemos visto las experiencias internacionales, pues para no recorrer el mismo camino del que ya lo recorrió o ha fracasado o está direccionando los procesos. Entonces, hemos ganado en un recorrer. De igual manera, nosotros con nuestros servidores públicos, para que ustedes sepan, hemos hecho pasantías en Chile y en Perú para mirar el proceso de convergencia de ellos y adaptar a las necesidades nuestras en este tema. De tal suerte que este tema nosotros lo hemos decantado necesariamente, y este es un documento que ha valido los mejores comentarios en el concierto internacional en materia de convergencia de NIC-SP por adaptación de las normas para el caso colombiano. En estos temas aparece dentro de este marco conceptual unos temas que nos va a cambiar el chip y yo les pido el favor que hagamos ruptura de paradigmas en cuanto a temas que hemos venido trabajando en la contabilidad tradicional bajo el imperio del régimen de contabilidad. Para efectos de activo aparece un tema que son los criterios de medición, y en temas de criterios de medición, lo del lado izquierdo de ustedes va a jugar un papel importantísimo: el tema del costo, el tema de valor de mercado, el tema de valor neto de realización, el tema de costo de reposición y el tema de valor en uso, que es el tema del deterioro. Y en el tema del deterioro hay tanto de largo como tanto de ancho para discutir en unas jornadas académicas muy amplias que se puedan presentar. Y el lado del pasivo ni se diga en términos de lo que son los costos de cumplimiento en lo que tienen que ver con el tema de provisiones. Importantísimos estos temas, y eso todo lo estamos regulando para no detenerme en cada una de estas ayudas, porque ahora va a haber algún tema sobre esto. Y aquí aparecen los impactos que nosotros creemos que va a tener más fortalezas en este tema del acomodamiento por los efectos de medición. El desarrollo de nuevas formas, de nuevas normas frente a, por ejemplo, lo que son instrumentos financieros, en el tema de la norma 8 y la 30. En propiedades de inversión, la norma 16. En temas de arrendamiento, la 13. En activos biológicos, en deterioro del valor de los activos generados y no generadores de efectivo, la 21. En ingresos sin contraprestación, la 23. En acuerdos de concesión, la 32, por todo lo que nos viene. Y en consolidación de estados financieros, 35. ¿Por qué? Porque en estos temas las revelaciones van a ser
muy rigurosas y van a ser muy exigentes en el tema cuando estemos trabajando en el nuevo marco regulatorio. Y el impacto en la situación financiera, en cuanto a lo que tiene que ver con los activos, por efectos de la incorporación y también de la incorporación de acreencias a partir de las definiciones de activos y de pasivos en el nuevo marco normativo. La generación de beneficios económicos futuros y la salida de esos beneficios económicos que le llegan a las entidades de derecho público que se le explican. Aparece un nuevo concepto que es el control y no el de propiedad. En el caso de los registros que se hacen entre entidades que aparecen en comodato, que todavía lo registra el uno como su propiedad y en la norma no va a aplicar ese tema, es más el de tenencia que el de efecto de la propiedad o el del que está registrado. Esos efectos son grandes y esos efectos están dentro del marco conceptual que les estamos refiriendo nosotros. Criterios transversales de reconocimiento, importantísimo este tema. Es un tema de acomodamiento que hay que asociarlo con los hechos económicos que se generan en los estados financieros, en el efecto que tienen esos hechos económicos en la probabilidad de entradas y salidas de recursos, en los flujos de información y en los flujos económicos. Un tema bastante pesado que se va a trabajar. Las mayores demandas en cuanto a estimaciones y aplicación de juicios profesionales. En el caso, por ejemplo, de una entidad que está en el primer paquete, ustedes conocen que nosotros a mitad de año, o antes, como en el mes de febrero, producimos una circular donde dice que son activos de menor cuantía, para efectos de no llevar al gastos, para no llevarlo a propiedades, sino llevarlo directamente al gasto. Entonces nos preguntaba una entidad que está en el paquete número 1, full, oiga, ¿cuándo activamos y cuándo no activamos los activos, si son activos o son gastos? Le dijimos, mire, nosotros no nos pregunte eso, porque si usted está en el paquete completo en full, usted tiene que hacer unos elementos de juicios profesionales para efectos de ustedes hacer los registros sobre unos documentos soportes que ustedes tengan. Era el caso de Ecopetrol. ¿Por qué? Pero eso hay que soportarlo y hay que documentarlo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el revisor fiscal o llegue la Contraloría a hacerle la auditoría, tiene que estar soportado eso, el juicio profesional para ver los registros que impactan los hechos económicos de las propiedades. Otro tema que va a jugar bastante importancia es la reclasificación de partidas, principalmente en temas de propiedad, planta y equipo, que hay que reclasificarlas a propiedades de inversión por los efectos de lo que le genere rentabilidad o le genere ingresos con contraprestación de servicios, en el caso de los activos biológicos y en el tema de bienes adquiridos en leasing para trasladarlos a propiedad, planta y equipo, entre otros. Desarrollos de procedimientos de las entidades para efectos de evaluar los indicios de deterioro. Porque es que uno no puede regular quien tiene la facultad de mirar los deterioros que sufren los activos, y eso obedecerá a una política propia de las entidades. Entonces, ese es un pensamiento nuevo en términos de contabilidad. Y otro tema importantísimo, las mayores exigencias en materia de revelaciones. En materia de revelaciones es un tema importante. Eso del copy-paste de las notas a los estados financieros de un año a otro, que inclusive, lo voy a contar a manera de anecdótica, ahí tengo un requerimiento del Congreso de la República donde la Comisión Legal de Cuentas está requiriendo un poco de entidades. Yo sé que lo hicieron a conciencia y todo está muy bien, pero por efecto de la consistencia se les olvidó cambiar la columna donde dice 2012-2013 arriba, y dejaron 2012-2013 y en lugar de cambiar 2013-2014. Entonces, oiga, contador, por favor explíquele a esta Comisión Legal de Cuentas por qué las notas a los estados financieros de la entidad X, digo el Milagro pero no digo los Santos, presenta las notas a los estados financieros en forma inconsistente de un año a otro. Pues simplemente fue porque al contador o al que le ayuda a prepararse le olvidó quitar 2013 y colocar ahí 2012 y colocar ahí 2013 y en el otro 2014.
¿Eso qué es? Para nosotros que tenemos por profesión la más bonita de ser contadores públicos, eso se llama cuidado y diligencia profesional. Entonces, en esos temas de revelaciones se van a jugar un papel muy importante. Yo les recomiendo, por ejemplo, que se lean las revelaciones de ISAGEN, para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega el impacto en materia de revelaciones en una presentación de estados financieros de propósito general, o bien sea de propósito particular en lo que se demande. Entonces, ese tema de revelaciones va a jugar un papel muy importante en el nuevo marco regulatorio. Y en esos marcos normativos, mire, hay que comenzar a hacer un tema de análisis de deficiencias. Esta ayuda que está aquí es una ayuda que me mandó el presidente del BOAR de la IFAC. Desarrollo de las normas nacionales y o políticas contables directas o indirectas tras las normas nacionales. Nosotros en este caso estamos haciendo convergencia indirecta o convergencia por adaptación de las normas. Para la pregunta, ajuste a las leyes nacionales, al presupuesto y a las normativas de implementación. Aquí va a jugar un tema muy importante, doctor David. El esquema de una ayuda que viene aquí, que ya la conoce usted, es la transversalidad entre presupuesto, contabilidad, auditoría y marco de las finanzas públicas, porque es un tema que se articula. Y sobre eso había una pregunta, ahora rato, sobre el tema del alcance que se tiene que dar a ello. Efectivamente, el alcance tiene que ver con un tema regulatorio que estamos trabajando en el Ministerio para acomodar este tema. La armonización de clasificadores, NIC-SP, ya lo dije, ofrece espacios de implementación, y hay un proceso que en este tema hay que involucrar a las contralorías y hay que involucrar, por supuesto, en particular también a las auditorías. Yo no me imagino hoy en día, porque a mí me ha pasado que me llegan a hacer auditoría externa y cuando llegan a hacer auditoría externa en los temas, el que me hace auditoría externa me decía un día, oiga, pero es que ese tema de NIF y ese tema de NIC-SP, eso no sirve. Entonces, por lo tanto, todo lo que ha hecho usted yo se lo voy a glosar y le voy a zampar, me excuse la expresión, un hallazgo fiscal administrativo y un hallazgo de detrimento patrimonial de 850 millones de pesos, porque usted en el año 2012 capacitó 8.500 colombianos en materia de la nueva contabilidad pública. Le dije, mire, haga lo que usted quiera. Y a mí me da lástima que usted me diga eso, porque usted es un colega de profesión. Entonces, eso es a lo que me refiero yo. En estos procesos hay que meter a estas entidades. Nosotros estamos trabajando con las contralorías a nivel nacional y a nivel territorial, 25 contralorías territoriales, con la Contraloría General de la República en unos temas, porque como decían nuestros abuelitos en el campo, mijo, para saber mandar hay que saber hacer. Eso es una realidad de a puño. Y si yo voy a ser auditor o voy a ser revisor fiscal y sobre estos casos estoy 0, pues ese es un problema de acomodamiento con todas estas normativas que han salido. Y en tema de sistemas informáticos, la pregunta es, reemplazar, actualizar, retos, por ejemplo, en materia de registro de bienes y consolidación. Esto que les acabo de decir es un proyecto plurianual que exige el apoyo de las autoridades y una gerencia de proyecto institucional. A la contaduría le han aforado los recursos necesarios para trabajar este tema del nuevo marco de la arquitectura contable alineada a prácticas líderes internacionales. Y eso es lo que se está trabajando hoy en día. Sistemas integrados de información, presupuesto, contabilidad, auditoría en el marco de las estadísticas de las finanzas públicas. Yo sé que el actual sistema o plataforma informática que se llama Sistema Integrado de Información Financiera, están en desarrollo unos macroprocesos, doctor, que hay que incorporarlos a estos temas, porque no podemos seguir trabajando los satélites para incorporarles saldos al sistema, porque todo debe ser en línea. Acabamos de terminar una consultoría con una multinacional que nosotros ya sabemos los resultados de la consultoría. Ojalá con los recursos que tenemos de la Agencia de Cooperación Suiza podamos desarrollar un proyecto que impacte no solamente al nivel nacional, sino al nivel subnacional en estos temas de convergencia. Este es el cronograma que le digo que hemos ajustado, 2015-2016, para hacer periodo de preparación obligatoria
y periodo de obligación a 2017. Estamos haciendo un análisis, Jorge de pronto ahora me ayuda cuando estemos en la charla, sobre el tema de lo que es por primera vez, la norma de por primera vez, estado de situaciones por primera vez. Como nosotros ya pasamos por una ley 716 de saneamiento contable, se supone que ustedes, colegas de profesión, gerentes financieros, contadores, economistas, administradores que manejan la parte financiera, ustedes han permanecido en un tema de sostenibilidad contable. Han hecho todos los ajustes necesarios en la contabilidad para que los saldos que se presentan sean saldos razonables a diciembre 31 y no tengan sobreestimaciones ni subvaluaciones. Entonces vamos a incorporar saldos a diciembre 31, que es lo que en la gran mayoría de países se ha hecho, ¿cierto? Estamos evaluando ese tema y creemos que vamos a incorporar saldos de una vez para iniciar el periodo de aplicación a partir de 2017. A la fecha no sabemos si vamos a hacer una diferida sobre este cronograma, pero este es el que está en firme, dependiendo de algunas políticas de gobierno. Y sobre eso, esto es lo que estamos trabajando, que habló también el doctor Cornejo. Mire, en los 3 modelos están las normas, guías de aplicación y las interpretaciones, pero además nosotros vamos a tener este tema de doctrina contable y el catálogo de cuentas. Ustedes se preguntarán, oiga, pero ¿para qué catálogo de cuentas? Sí, es sencillo, porque es que nosotros tenemos que rendirles cuentas a los socios. ¿Y a los socios quiénes son? El Poder Legislativo, la Contraloría. Y la desagregación de cuentas es un análisis de impacto. Esos catálogos de cuentas ustedes también los pueden conocer, están colgados en la página de nosotros, están actualizados, recibimos comentarios, a pesar de que ya sacamos resoluciones, recibimos comentarios sobre estos temas en un proceso que tiene que ver con el sistema de documentación contable. Aquí yo me voy para terminar ya a decirles, mire, que este proceso de convergencia en el cual estamos atravesando nosotros, que en esta semana, o más tarde a comienzos de la otra, estamos sacando la regulación para las entidades contables públicas, este es un proceso donde todo el mundo tiene que aportar ideas, porque estos procesos de convergencia los debemos de construir entre todos. Este es un proceso de aprendizaje. Esto no es que uno sepa más, otro sepa menos. Mire, a mí me da dolor de patria que hoy, sin salir la regulación, ya hay mercaderes del régimen nuevo de contabilidad pública para entidades de gobierno vendiendo en las diferentes regiones del país esto que ni siquiera ha salido como regulación para aplicar a las entidades contables públicas. Ya están dictando seminarios, están dictando capacitaciones a 500 y 800 mil pesos, cobrando cuando la norma no ha salido. Sacamos un documento de discusión pública que está en ajuste. Y si nosotros, con la voluntad de gobierno que nos asiste, vamos a hacer una cruzada nacional en estos términos de capacitación para todas las entidades de gobierno. Como hoy, que tenemos 150 personas reunidas en el Hotel Sinú de la ciudad de Montería, capacitándolos en 414. 120 personas que estuvieron en Cartagena capacitándolos. ¿Por qué? Porque este es un proceso de democratización y de culturización contable que debemos de hacer nosotros, porque yo creo que cuando el servidor público está capacitado para estos temas y se ayuda en la capacitación, aquí ganamos todos en este proceso de apertura contable por el que estamos atravesando en el país. Entonces, aporten ideas, lléguennos ideas a nosotros y ustedes allá nombren un líder en este proceso. Mire, esta idea que les voy a presentar, no me pregunten cuántos euros se ganó en Alemania, pero lo cierto es que se ganó muchos euros. El premio de la Fundación Volkswagen, por una idea que era la más elemental. Mírenla, para terminar ya. Creo que le falta volumen.
Una idea de la Fundación Volkswagen. Entonces nosotros estamos llamados en este proceso de convergencia a aportar ideas en nuestras organizaciones para sacar adelante este proceso de convergencia contable en el tema de la regulación contable pública. Y esto no es mío, esto es de hace unos cuantos años. Si de algo les sirve de experiencia de vida, tómenlo, que tiene que ver con algunas pildoritas para recordar, sobre todo nosotros que trabajamos en la administración pública. La ayuda queda aquí en el portal de PwC, entonces, y ahora es un tema que está entrecomillado, no me pregunten de quién es, porque no lo encontré en la red, pero sí sé que les aplica, nos aplica a todos nosotros que trabajamos en la administración pública. Ahora que se habla de estos temas tan álgidos y que son noticias todos los días, porque nosotros, desde la gerencia financiera, debemos convertirnos en coequiperos contra este flagelo que afecta a la gran mayoría y muchas entidades públicas. Yo no sé quién es, pero me pareció como anillo al dedo. Traerlo como un acto de reflexión y de solidaridad con los que estamos pagando impuestos por estos días, que es con lo cual el Estado nos paga a nosotros nuestros salarios, nuestros sueldos. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que permitir que se saqueen las finanzas públicas del Estado? ¿A costa de qué? ¿A costa de nada? Entonces nosotros, desde la gerencia contable y la gerencia financiera, hago una reflexión final. Debemos convertirnos en barreras infranqueables contra todos estos procesos que atentan contra el erario público. Denunciemos estos temas. Todos estos temas ustedes los encuentran en la red. Vamos a seguir trabajando. Y como vamos a seguir trabajando, nosotros estamos a entero mandar y disponer de los servidores públicos que tienen que ver con este proceso de convergencia contable. Era un tema de 45 minutos, me pasé, les ruego mis excusas a todos, pero creo que ante este dilecto auditorio, dilectos profesionales que trabajan en diferentes entidades del Estado, es la información de primera mano en el proceso de convergencia que nosotros tenemos, contable, de la contabilidad pública de este país. Gracias. Bueno, no se muevan que todavía nos queda el panel y además vamos a recoger solamente 3 preguntas porque estamos un poquito atrasados. 3 preguntas concretas para el contador. Allá hay una, allá hay otra y allá hay otra. Ya está. Ahí la primera. Y al fondo hay 2. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Pacavita, trabajo en la Oficina de Control Interno de la Superintendencia Financiera de Colombia. Quería saber, porque la verdad escuché atentamente toda la exposición del doctor Pedro Luis Borges, cómo se va a manejar o qué nos tiene este pronóstico normativo que nos acaba de hacer que va a salir para las entidades de gobierno sobre el tema de control interno contable, tema que la Contaduría General de la Nación tiene las facultades para trabajar sobre ese tema. La verdad, pues no escuché nombrar nada sobre ese tema específico. En alguna oportunidad habíamos comentado con usted que ese tema está un poco rezagado, a mi modo de ver, para todo el sector público, porque aún estamos con la resolución 357 de 2008, si mal no recuerdo. Entonces, era esa la inquietud, doctor Pedro Luis, muchas gracias. Doctor Luis Fernando, muy amable por su pregunta, y adicional de ser muy amable, es una pregunta más que oportuna, oportunísima. Mire, el tema de regulación contable
impacta lo que es el tema del control interno contable. En los 3 últimos años ha habido un gran debate en el tema en torno a la resolución 357, porque en temas de reconocimiento y en temas de revelaciones, que son la parte A y B, llamémosle la resolución, donde se aplica el método del cuestionario y los otros que aparecen ahí, es un tema que lo venimos trabajando en la contaduría de hace 2 años y aspiramos conjuntamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública a hacerle un ajuste a la resolución antes de que finalice este año, alineado a estos temas de los marcos regulatorios, porque no podíamos sacar una resolución, una de ajuste en el año finalizando 2014 o 2013, de ajuste sobre las expectativas de las regulaciones. Doctor Luis Fernando, le cuento que en este momento estamos trabajando conjuntamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública un ajuste a la resolución 357, aspiramos a sacarla a finales de noviembre, y una vez tengamos el documento de ajuste a la resolución 357, vamos a hacer una invitación a partir de la última semana de noviembre, primera semana de diciembre. Nosotros quisiéramos que estuvieran todos los jefes de control interno del país, pero vamos a hacer una invitación para que nos ayuden al ajuste de esa resolución 357 en el marco del control interno contable. Y en eso, doctor Luis Fernando, usted y sus colegas jefes de control interno a nivel nacional y territorial, ustedes van a jugar un papel muy importante en este tema de la nueva contabilidad pública, porque ustedes van a ser, coloquémoslo en estos términos, los garantes de que esto se lleve a buen puerto. Por eso estamos modificando la resolución 357 y aspiramos a hacerle un primer ajuste a final de este año, como ya lo dije, no solamente porque así nos lo exigen nuestros regulados, sino porque así nos lo está exigiendo y nos lo ha demandado en los 2 últimos fenecimientos de las cuentas del Tesoro y del dictamen del Balance General de la Nación, el Congreso de la República y la Procuraduría, entre otras entidades públicas. Listo. Siguiente pregunta. Allá atrás. ¿Quién había levantado la mano? Ahí. ¿Dónde está el micrófono? Allá. Allá. Levante sin miedo la mano. Sí, adelante. Buenas tardes. Yo quería a ver si nos puede como precisar un poco más el tema del sistema de información CIF, teniendo en cuenta que las entidades de Nación pues registramos todas nuestras operaciones y se parametriza el sistema en conjunto pues la contaduría con el Ministerio de Hacienda, y si la herramienta nos va a ayudar para hacer los balances iniciales que se van a solicitar a partir del 1 de enero del 2016. Mire, en el tema de balance inicial para las entidades de gobierno, va a salir que le estamos analizando la procedencia, si son los saldos que se van a incorporar, y ese será el balance inicial, los saldos a diciembre del año inmediatamente anterior. Creo que por ahí es que va a ser la cosa de la incorporación de saldos, y ese es un tema que lo tenemos que definir en la plataforma CIF, Jorge, con el administrador CIF, por los efectos en los ajustes que hay que hacerle a la plataforma para la reconversión de los mismos saldos. Ese es un tema que lo vamos a trabajar a nivel de gobierno en este resto de año que nos queda y principio del año entrante, para tomar una definición de incorporación de balance inicial sobre los saldos que se presenten las entidades contables públicas, porque el cierre se hace de la plataforma CIF, que es el macroproceso contable que se tiene. Pero de todas maneras, sobre ese tema, ténganlo por seguro que en oportunidad y en tiempo les haremos las precisiones y los alcances respecto de su pregunta que me hace, doctora. La siguiente. Allá atrás no, aquí se había levantado la mano entonces. Aquí adelante, por favor. Bueno, hacemos esa y esta y nos tenemos que ir. Sí. Buenos días, mi nombre es Adriana Rincón de la Universidad Militar, y hace poco hubo una reunión
indicando que posiblemente las entidades de educación superior iban a tener un catálogo de cuentas específico. Nosotros quisiéramos saber al fin qué se definió y cómo nos afectaría con esto de la transición en las normas internacionales. Gracias. Perfecto. A raíz de la crisis, tengo que decirlo, en una universidad donde trabajé, que estalló el escándalo público, y hay otras tantas por el estilo, el año pasado salió una ley de ajuste a lo que es el tema de la supervisión de las instituciones de educación superior y universidades. Y en un proyecto de ley que se presentó desde el Ministerio de Educación, había un escenario de regulación contable para la Contaduría General de la Nación. Yo participé en los debates en las comisiones sextas conjuntas sobre el tema y se incorporó un artículo de regulación contable para las entidades contables, para las entidades de educación superior y universidades. Desafortunadamente el texto que salió no estaba alineado sobre lo que es la competencia de la Contaduría General de la Nación, sino salió que la Contaduría General de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Educación, regulará la contabilidad de las universidades. Entonces, cuando dice regulará, entonces ahí se mete la universidad privada y las instituciones de educación superior privada y las públicas. Entonces, es un tema que ya estamos trabajando con el Ministerio de Educación Nacional. Estamos evaluando la competencia de sacar una regulación desde el punto de vista contable de regulación para todas, que les aplique a las entidades de derecho privado y a las entidades de derecho público como regulación, porque en el caso de los privados, pues no van a aplicar ni SP. La gran mayoría ya está, doctor Luis Alfonso me corrige, están aplicando algunas, están en full, y otras están con el paquete 35 ni pymes. Entonces, entrar a regularles contabilidad desde lo público a los privados, pues no sé ese tema, lo estamos evaluando con las oficinas jurídicas, pero sí ya tenemos unos principios de regulación para las universidades en el mandato de la ley de intervención de las instituciones de educación superior, doctora. Muy bien, la última. Buenos días, Tania López de la Superintendencia de Servicios Públicos. Voy a aprovechar para hacer dos preguntas. Doctor Pedro, nosotros en la vigilancia y supervisión de los prestadores de servicios públicos, a diario nos vemos enfrentados a la aplicación del principio de esencia sobre forma de la resolución 414. Nuestros vigilados, los funcionarios públicos de las empresas se ven enfrentados a la aplicación del marco normativo versus la supervisión o vigilancia de las Contraloría, Procuraduría, de las CIAs. Cuando ellos van a incorporar activos o pasivos o a desreconocer activos y pasivos en el estado de situación financiero de apertura, entran en el dilema de cumplir NIF o cumplirle a la Contraloría y a la Procuraduría. ¿Cuál sería la directriz para esos funcionarios públicos que se encuentran en esa situación? Hay dos sentencias de una alta corte que ya zanjaron esa discusión. Segundo, a raíz de unos temas de diferencias conceptuales en el cuatrenio anterior de control fiscal, que no valían los argumentos de tipo del regulador contable público, era el querer del control fiscal, que pretendía, bajo su amparo constitucional y legal, manifestar lo que él creía en materia de contabilidad. Ese fue un debate muy fuerte durante los 4 años de la anterior Contraloría. Tan así es que lo cuento a manera de anécdota. El último dictamen del balance a diciembre 31 de 2013, en un mismo cuerpo de balance, en un mismo cuerpo de dictamen y de informe, para dos estados financieros completamente diferentes, el de la Hacienda Pública Nacional y el de la Hacienda Pública del sector público, en un mismo cuerpo de dictamen hubo negación y abstención de opinión.
cuando para el nivel público eran 550 billones de pesos y para el sector público eran 960 billones de pesos. Y no le hicieron auditoría que por limitación al alcance del trabajo para poder, y se abstuvieron de opinar el balance del sector público, cuando ni siquiera hubo pruebas alternas de auditoría para llenarse de suficiente y competente evidencia comprobatoria para producir un dictamen con abstención. Y se llevaron por delante las normas 700 y las 705 de las NIAS. Ese fue un debate público en el Congreso que le hizo mucho daño al país. Hoy en día, para zanjar esa discusión que se tiene sobre que es que a mí como auditor de la Contraloría me parece que yo debo de aplicar tal norma, les anuncio a ustedes, eso quedó zanjado. El Contralor actual produjo una circular en mayo donde respeta las competencias constitucionales de la Contaduría General de la Nación. Entonces, si los auditores me excusan con la anuencia, si hay alguno aquí, yo también fui auditor de la Contraloría, no me pregunten cuántos años, hace unos cuantos años. Hay que respetar las competencias. No es lo que yo quiera como auditor decir que es que la contabilidad debería ser de esta forma, no, porque la contabilidad está regulada. Y mientras esté regulada, bien o mal, el acto administrativo tiene presunción de legalidad. Yo le digo, para que usted desvíen eso, demande la norma, váyase al contencioso. Mientras tanto hay que aplicar esta norma, bien, mal o pésima, pero la aplica. Entonces, ese tema que usted hace referencia a las entidades de supervisión, vigilancia y control en torno a la esencia sobre la forma, es lo que está regulado por la Contaduría. Y para los efectos prácticos de información que ustedes, como supervisores, como entidades de vigilancia y de control, para propósito particular que ustedes pidan información, usted pide toda la información. Eso lo respetó la Ley 145 cuando salió una sentencia zanjando la discusión de lo que la superintendencia había hecho en materia de regulación contable para todas las entidades de servicios públicos en el artículo 140 o no me acuerdo, el 245, y zanjó la discusión. Entonces, en estos temas, para tranquilidad suya, acójase a lo que sacó una circular el Contralor sobre ese tema. Y en los efectos fiscales, y en los efectos de la ley disciplinaria que le compete a la Procuraduría, pues necesariamente la Procuraduría tampoco puede irse más allá ni extralimitarse en lo que es el querer, porque está regulado por competencias. Entonces, en ese tema ya quedó discutido ese tema. Ese tema también ya lo hemos hablado con el Procurador de la Hacienda Pública y el delegado, entonces no hay ningún inconveniente, doctor.